Bienvenidos al Teatro Invita, este programa auspiciado por el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, un espacio de tertulias culturales. Hoy vamos a comenzar un ciclo dedicado a exalumnas destacadas en los medios de comunicación y estoy súper contento, feliz de poder conversar hoy con la actriz, periodista y bailarina Lourdes Collazo. ¿Cómo estás, Lourdes? ¡Qué Gra- alegría! Qué alegría para mí que el teatro me invite en esta ocasión y que me toque poder compartir contigo que nosotros estudiamos aquí, Efectivamente teatro en la coincidimos en la universidad. misma Gracias por época. esta invitación, de verdad. No, súper contento. Bueno, efectivamente nosotros coincidimos en tiempo y Ujú. espacio en unos periodos importantes, pero yo quisiera que primero fuéramos al periodo previo a tu llegada a la universidad, porque ya tú, para todos los efectos, eras una veterana, tomabas clases de baile, estabas muy vinculada al asunto artístico. Quisiera que le hablaras a quienes nos están viendo sobre esa etapa Bueno, de la niña Lourdes. lo de veterana suena vieja, nunca, pero sí. Lo que pasa es que yo empecé como bailarina. A veces me preguntan, ¿cuántos años tú llevas en la televisión? Y digo, pues depende de en qué etapa, como bailarina, desde pequeña y profesionalmente. Luego como actriz, en la universidad como entrenamiento en teatro rodante y demás, y luego en televisión y en teatro profesionalmente. Luego la animación en televisión y luego el periodismo que llegó como un accidente en mi vida. Y por lo tanto, desde los final de los 70 estoy trabajando en televisión en cada una de esas etapas. De todas maneras, esa formación en ballet, en danza moderna, obviamente te dio, por ejemplo, una disciplina que cuando llegaste al departamento de drama te ayudaría mucho a emprender los procesos de ensayo y de montaje. La palabra disciplina para mí es sumamente importante y más que nada la aprendí aquí. Te explico. Yo bailaba desde chiquitita, tomaba clases de baile. Yo soy de Caguas, del país de Caguas. Tomaba clases de baile en la Academia de Tony Dastro. Ballet. Mi formación fue en ballet y baile español. Luego estuve en el ballet folclórico y ya en el 1980 empezó a coger cuando empezó la moda del jazz, en pleno 80, con Leonor Costanzo, la diva del jazz, Rosita Palmer, hasta que caigo en la Academia de Sophie San Fiorenzo, donde estuve muchísimos años en su compañía, fui maestra allí y demás. ¿Y cómo descubre el teatro? Porque hacen una audición para Puerto Rico FUA. Y yo hago una escena. Había hecho un teatro acompañando a mi hermana en la Universidad de Puerto Rico, en Calley, y como la muchacha estaba faltando mucho y yo llevaba a mi hermana, accidentalmente me dieron, hazlo tú. Y era quien le tema a Virginia Woolf, una persona jamás debuta en una obra dramática como tan ¡Wow! extensa, tan fuerte y densa como quien le tema a Virginia Woolf, pero me tocó, vamos. De Edward Albee, tremenda Hice obra. esa obra, hacía de Honey, eh, y ahí fue que me dice, mira, como nuestro teatro se nutría de cagüeños, me encuentro yo con unos muchachos y me dice, van a hacer audición. Y yo, pero yo lo que actué fue en esto, no importa, que te en una escena. Hice una escena y hice, Puerto Rico fue del 80 al 80. Del 81 al 82, fueron 7 meses cuando existía obras que duraban 7 meses, cuando se hacía teatro los jueves, viernes, sábado y domingo, Y doble domingo tanda. noche. Y ahí fue que yo dije, espérate, esto es lo que yo quiero. Puedo combinar el baile, que ha sido mi pasión siempre, con la actuación. Y ahí fue que yo descubrí, me voy para el departamento de drama y llegué aquí en el 82. Oye, quisiera que hiciéramos un paréntesis para hablar un poco más sobre esa etapa en nuestro teatro, porque es importante, ¿no? El Ujú. trabajo de Carlos Ferrari. Dices que audicionas porque habían personas de Caguas en la compañía. Sí. Recuerdo, por ejemplo, Eduardo Díaz, ¿verdad? Era de Eh, Cagua, o Eduardo no, Cortés. Ahora no Eduardo recuerdo Cortés, cuál de los dos Eduardo Eduardos. Cortés, Carlos Merced, Carlos, eh, Magali había estado, Magali Carraquillo. Magali, Belén Caballero, son los que de momento me acuerdo, pero sí, se nutrían mucho de cagüeños. Y obviamente fue importante porque era un taller sostenido. Estaban de jueves a domingo, varios meses, o sea, es algo que no solía ocurrir en Puerto Rico, quizás con Teatro del 60 cuando se montó, por ejemplo, la verdadera historia de Pedro Navaja. Que En fue ese la misma vez sentido, que nosotros. efectivamente, en ese sentido supongo que sería tremenda escuela al momento de, insisto, de tú entonces llegar al departamento de drama. Lo bueno es que Carlos Ferrari siempre le daba oportunidad, le gustaba darle oportunidad a talento nuevo, que se nutría de los veteranos que ya estaban allí.
para los efectos yo fui talento nuevo, pues yo nunca había actuado nada más que ese ensayo extraño de quién le teme a Virginia Woolf. Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué extraño? Eso era, porque eso era tirarte por un risco. Tú no estrenas sin darte cuenta en una obra tan fuerte como No, esa. no, no, Eso es no. un disparate, eso es un harakiri. Pero yo lo hice y lo asumí, lo hice lo mejor que pude, porque era ayudando al grupo y no me estaba dando cuenta que esa fue mi puerta, eso fue lo que a mí me llevó a la actuación, que es otra de mis grandes pasiones. Oye, Lourdes, porque es que ahora que tú dices eso, es evidente y recuerdo nuestra época cuando coincidimos aquí en el departamento de drama, o sea, tú siempre tenías mucho desparpajo, o sea, tú no tenías miedo a equivocarte, tú eras muy lanzada, eras muy alegre, siempre estabas en muchas cosas paralelamente, estudiando, tus trabajos part-time, las producciones fuera. ¿Tú crees que ese es uno de los principales elementos que te abrió puertas a ti? Mira, vámonos a la medicina. Yo soy ADHD. Ok. ¿Qué significa eso? Pues las personas con ADHD, la H, para los que no lo sepan, es de hiperactividad. Y eso no se quita. Gracias a eso, las personas con ADHD son sumamente creativas e inquietas y necesitamos estar haciendo cosas y creando cosas. Antes no entendíamos eso porque nadie le había dado nombre y apellido a esa condición, pero es que gracias a eso es que yo hago lo que yo hago. Después es que yo digo, ay, no en balde, a mí me pasaba esto en la escuela, a mí me pasaba, yo tenía unas notas terribles en la escuela porque no podía estar quieta, porque siempre estaba inventando y siempre estaba buscando qué hacer y no necesariamente la estructura que me obligaban. Entonces llego al mundo del baile y al mundo de la actuación, que es creatividad al máximo. Y eso era lo que yo buscaba sin darme cuenta. Esa creatividad, eso de ese reto, a mí los retos me fascinan. Tú rétame, tú pones a entrevistar ponme a entrevistar a alguien que no conozco, a ver qué yo saco, a ver cómo lo hago. Ese tipo de retos a mí me encantan, me han gustado toda la vida, pero lo que pasa es que no me daba cuenta. Y cuando llegué a drama, eso me ayudó en cantidad. A mí me fascinaba y hacer personajes completamente diferentes cada vez, técnicas de actuación bien diferentes cada vez, porque yo necesitaba ese reto y me fascinaba. Ese proceso creativo me encantaba. Yo supongo entonces que la experiencia en el departamento de drama entonces te ayudó a, digamos, a cristalizar y a organizar todos esos talentos, ¿verdad? A encaminarlos en los frentes que fuera, ya sea a través de la danza, la actuación en comedia, drama, la participación en musicales o zarzuelas, ¿verdad? Yo recuerdo que mira, con Sophie Sanfiorenzo, antes de la actuación, el fuerte de ella era danza moderna, pero nos ponía a actuar dentro del baile. Eso era maravilloso, nos ponía mucho a improvisar, nos decía, ok, la historia hoy es esta, ustedes llegan a este sitio, de momento te encuentras con tu mejor amigo, se te muere, o te da una mala noticia, lo que sea, nos daba una situación y nosotros lo hacíamos en baile, eso me fue formando y eso a mí me fascina. Después lo utilizaba también en muchos ejercicios que hacíamos aquí en teatro. Yo cogí mis 3 años de actuación con Idalia Pérez Garay. Eso fue una bendición espectacular. Y tuve de maestro también a Dean a través de los 1000 años que estuve en teatro rodante. Oye, pero qué interesante que entonces Sophie te formó en algo que tiene que ver después Fíjate, de todo con ser intérprete, ¿no? A través de la danza, el gesto, el canto o la actuación, ¿no? El ser y comunicar una verdad. Que me contabas antes de la grabación de que ahora que estás, digamos, sirviendo hasta cierto punto de mentor a tu hijo que está bailando, es algo ay, que sí. tú le hiciste, es bien importante ese elemento de caracterizar y representar una verdad. A mí a veces hasta me asusta porque mi hijo y yo tenemos una conexión tan y tan y tan especial que a través de los años, desde pequeño, nos gustaban las mismas cosas, las mismas actividades. Íbamos a contar algo y resulta que el otro también venía a contar lo mismo. Somos como dos almas gemelas. De verdad, a veces yo decía, pero wow, esto también. Él de momento, yo bailé desde los 4 años, él desde los 7 me lo pidió. Mamá, yo quiero, fue cuando la muerte de Michael Jackson, yo quiero bailar como Michael Jackson. Y fue cuando empezó la moda del hip hop. Y, y siguió bailando y bailando, aparte del hip hop, pues empezó a tomar, porque él mismo se ganó su beca bailando en School for the Performing Arts con Waldo González. Y empezó a tomar disciplinas de ballet, de jazz, de tap,
de actuación. El día que cogió actuación en un campamento de verano, llegó esa tarde a casa y me dijo, mami, hoy me dieron teatro, me encantó. Yo dije, oh Dios, esto se chavo, porque empezó a bailar y de pequeño como yo, luego tocó la actuación y le encantó, la tocó mucho antes que yo. Pero el condenado ya ha salido en todas las salas, la única que no ha pisado es esta, fíjate, ha salido en Bellas Artes, en Bellas Artes de Guaynabo, ha estado en muchísimas salas, mucho antes que yo, cumpliendo el mismo sueño mío. De la actuación le encanta, lo que le tiene más miedo es al canto, pero le encanta, acaba de actuar en In the Heights, que fue otro de los proyectos que, el más reciente que tuvo, y yo me veo en él, no lo guío tanto porque él se resiste un poco, le gusta hacer le gusta hacer las cosas él solito y me alegro que sea así. Yo trato de ayudarlo en lo que yo puedo cuando él me lo pregunta y a veces le sugiere y me dice, no mami, lo voy a hacer solo y yo lo dejo. Ahora que dices eso de que él se resiste un poco, y en el caso tuyo, y luego retomo lo de la etapa en drama, no la quiero perder de vista, pero en el caso tuyo, ¿tus padres estaban contentos con tu apuesta por el arte como horizonte profesional? Mi mamá siempre quiso ser bailarina y mi abuelo nunca la dejó. Entonces yo creo que ese apoyo lo recibí porque ella quería ver en mí y en mi hermana, que también tomábamos clases de baile juntas, quería haber logrado lo que ella no pudo lograr. No me empujaba porque siempre fui bien independiente, siempre. Yo soy la menor de 4 hermanos y siempre fui sumamente independiente. Yo tomaba mis decisiones, era sumamente responsable y juiciosa, a veces demasiado. Pero yo siempre sentí la responsabilidad de que yo tenía que abrir mi camino. Yo trabajé desde bien pequeña. Yo toda mi vida universitaria me la pagué yo entre becas y yo trabajando toda mi vida universitaria. Mi papá no me dieron chavo ni para coger un pasaje. Y tomaba mis decisiones de manera siempre responsable. Nunca le di dolores de cabeza a mis papás. Por lo tanto, yo me abrí camino poco a poco, yo solita. Lo que pasa es que uno lo ve después y uno dice, wow, yo la verdad que tuve agallas en atreverme a hacer esto y esto y esto. Yo me fui afuera a estudiar baile y me lo pagué completo, me salió bien, nada, para darme cuenta que mejor me quedaba acá estudiando drama y acabar drama, porque me di cuenta que mi pasión era más la actuación, porque no puedes tener dos disciplinas a la misma vez y ser exitosa en las dos a la vez. El baile requiere mucho entrenamiento. Bueno, cuidado con eso y de ello hablaremos más adelante porque yo creo que tú has llevado una carrera sólida en la actuación y en el periodismo, Sí. supiste reinventarte, pero vamos a regresar A a drama. drama, ¿verdad? Porque supongo que esa formación entonces continuó enriqueciendo, tengo entendido que tu proceso, ¿verdad? Formativo, tengo entendido que estuviste en el departamento, quiero decir, en el teatro rodante, Ujú. que trabajaste piezas como la obra de Lorca de Bodas de Ah, Sangre, las piezas costumbristas, la llamada trilogía costumbrista que tanto ujú. disfrutamos en ella. ¿Cuál es el balance que haces eh, de esa etapa, de lo bueno y lo no tan bueno, pero que te ayudó a construir esa personalidad profesional de la Lourdes Collazo que conocemos hoy? Mira, yo, cada vez que yo llego a la Yupi a hacer la entrevista a alguien, porque esto de que me entrevisten es bien inusual para mí, empiezo a revivir los momentos en que en cada esquina hacíamos teatro, en cada esquina. En este teatro yo hice montones de obras, pero no tan solo utilizándolo como proscenio, se utilizaba también el pedacito con el público. El que estudió aquí en esa época recuerda cuando Dinsaya nos torturaba, pero a la misma vez nos enseñaba. Cuando él se iba y escogía los spots donde él sabía que no se escuchaba, los baches que le llamábamos, y hasta Aquí que él no te en escuchara, tenías Dolphy. que seguir repitiendo la escena. Esa escuela que muchos estudiantes no tuvieron la oportunidad porque estaba remodelándose el teatro, eh, para que proyectara sin perder la caracterización y sin gritar. Qué rico haber tenido esa oportunidad. El, el poder tener una maestra como Idalia Pérez Garay que me enseñó disciplina, la disciplina que yo cargo, se la debo y se lo he dicho mil veces a ella cada vez que me lo encuentro. La disciplina que a veces carecemos en distintos momentos de nuestra vida y si no, y nos pasa por el lado las oportunidades, si no la aprendemos, se nos fue. Y todavía hay gente mayor que no la tiene. Yo la aprendí y la saqué de aquí. Con Dinsayas y también tuve la hermosa oportunidad de decírselo, aprendí lo que es la persistencia, porque él jugó conmigo al hacérmelo difícil y me hizo un favor espectacular y se lo dije. Yo le decía, Dean, gracias
porque en el camino nunca me regalaste nada, nunca me lo hiciste fácil. Y yo trabajé y trabajé y me esforcé, y le hacía unas audiciones brutales, a veces sabiendo que no me iban a escoger, y logré uno de mis grandes sueños, que era hacer bodas de sangre. Entré con un personaje y sin darme cuenta yo me fui enamorando tanto de la obra y me llegó la oportunidad, y yo era la criada, me llegó la oportunidad de hacer de la novia. Y me acuerdo ese día como si fuera ayer. Me dijo, mira, es que la que hacía doble no, se salió. Y Sandra Rodríguez, Sandrita Rivera, Sandra, Dios mío, siempre la confundo, Sandrita Rodríguez, Sandrita Sandrita Teresa, Teres. no podía hacerla. Y me llaman y me dice, ¿tú te atreverías? Yo le dije, yo me sé el personaje. Mario me la sabía. Y yo no lo hice de una manera maquiavélica. Es que a mí me fascinó tanto la obra. Me encantó tanto ese personaje de la novia que yo iba a todos los ensayos aunque no fueran los míos. Y yo me lo vivía, me vivía esas escenas, me encantaban. Y me acuerdo que lo hacía con José Caro, con Gerardo Ortiz, no, no, él hacía del padre de la el novia, padre, con Gerardo, con Jerry. Jerry, Jerry Y así, Segarra. Jerry Segarra, y habían otros actores también. Un muchacho que ahora no me acuerdo el nombre, que lo hizo poco en la gira cuando lo hacíamos por la isla. Tú no dices uno que tenía un apodo Movey, se me escapa ahora el apellido, pero era un chico alto, Sí, fortulento, ese mismo, ese fuerte, se me también escapa, lo pude hacer con perdona, él. querido amigo, pero le llamábamos Movey. Y Dean me enseñó a eso, a yo esforzarme y a ser perseverante. Y eso se lo dije una vez a él, tuve la hermosa oportunidad de agradecérselo. Yo decía, porque nunca me lo hiciste fácil y en la vida las cosas no son fáciles y me enseñaste a luchar por lo que yo quiero. Decía al Y eso principio es que, bello. claro que sí, que te comento que al principio expresaba, ¿no?, mi recuerdo de ti, mi imaginario de ti como una persona muy formal, siempre, ¿no?, con varios sombreros aquí en drama, ¡Ay, yo después me fui tengo que ir. formal! Para mí sí, porque yo tenía una visión de ti de una joven muy profesional. Ok, ahora estoy con esto, me tengo que ir a otro ensayo o a un casting de esta otra cosa. Y lo cierto es que obviamente todo esto fue, digamos, cocinando a la Lourdes que eventualmente irrumpe en la televisión puertorriqueña, y quisiera que pasáramos por esa etapa. Comenzaste haciendo varios programas de entretenimiento, me parece que se llama Domingo De de oro. Oro, Domingo de Oro. Luego fuiste una de las presentadoras pioneras en No Te Duermas. Ujú. Es decir, que entonces ahí te reinventaste una vez más, en este caso, para entrar al mundo del entretenimiento, y obviamente todo lo que venías acumulando en términos de formación te ayudó. Quisiera que abundaras sobre esto. Mira, como bailarina, como te dije hace un momentito, pues empecé desde pequeña, luego un ballet folclórico y luego bailé para artistas. En los 80, en un momento en que los artistas no usaban casi bailarines. Por ejemplo, una Yolandita Monge jamás cantaba con bailarines. Los salseros solo cantaban en fiestas patronales, no cantaban en teatros. Por lo tanto, simplemente se presentaban y ya. Hoy día Gilberto usa bailarines y demás. Los artistas usaban poco, eran tímidos a la hora de los bailarines. Ya en los 90 y en el 2000, pues ya un bailarín, cualquiera que cante, tiene que tener bailarines en algún momento. Pero logré bailar con Fernando Allende, con Olguita Álvarez, con Chayanne, con, Marian lo- Pavón con también, ¿verdad? Marian Pavón. Cuando cantaba, porque los que no se acuerdan, Marian sí grabó discos, cantaba espectacular. Luego como animadora, cuando a mí me llaman para una novela en Guapa, Sombras del Pasado, con Daniel Lugo, Ok. Albanidia con Chayanne, ya sea pareja de Chayanne, Marisol Calero y demás. La misma semana que voy yo a negociar lo de la novela y a firmar contrato, me encuentro yo con el productor Alfredo Hernández y con algunos de los de producción y me dicen, ay, con Marcano, y me dice, mira, que te hemos visto en comerciales, yo hacía sin número de comerciales en los 80, eh, y que te queremos para animadora, porque es que Rosita Velázquez no puede por ahora, tiene un contrato con Telemundo, no la podemos traer por ahora para acá, a ver si tú quieres hacerlo. Y yo, pero yo nunca he animado. Ah, no, te vamos a dar unos videos para que tú veas cómo lo han hecho algunas muchachas. Y vamos a ensayar de aquí a allá, no te preocupes. Nunca hubo ensayo, nunca aprendí, no sabía lo que era un programa en vivo, lo que es el coordinador, decirte los cues, como decimos nosotros, cuando vas a hablar, cuando te tienes que ir a comerciales, las marcas, son las señas que ya todos conocen. Nada, y yo me tiraron a los leones
Y yo fui aprendiendo poco a poco, hablaba durísimo porque me acostumbré, mi escuela era el teatro. Y me decían, baja la voz, baja la voz, baja la voz. Y a la misma vez yo vivía en Guapa, lunes a viernes en la novela, los domingos 5 horas, un programa de 5 horas, Brutal. again, a los Leones, un programa de 5 horas, yo nunca había animado y me lancé. Y ahí fue que le encantó la animación, una animación en la que no te ponían esas pancartas con todo lo que tenías que decir. Hay dos escuelas de animación aquí en la televisión. Estaba en la escuela Los Sacos, les gustaba poner todo lo escrito, todo, todo, todo. Alfredo Hernández y Rafael Oyer, no. Ellos te ponían una cartulinita con lo clave, el premio, el nombre del juego, el nombre de la persona, si acaso. Ya, tú tenías que improvisar encima de eso. Y yo le agradezco tanto de haber tenido esa escuela porque te obligaba a sacar de ti. Eso me encanta. Ahí entonces, Ahí llego después de eso a No te duermas. Me voy de ahí. No te duermas. Un, dos, tres. Un, dos, tres primero. Luego No te duermas. Y de No te duermas me voy rápido. Estos son los primeros 6 meses del programa. Cuando me salgo, ahí me llaman el mismo año. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Silverio Pérez para ese espacio de periodismo satírico, ¿verdad? Que era como un noticiero diario, ¿no? Desde un Media hora. punto de vista humorístico. Pero vamos a regresar un segundo al gánster, porque yo supongo que esos 6 meses en No Te Duermas habrán sido una escuela tremenda también. Sí, lo que pasa es que los que recuerdan el principio de No te duermas, no había ni chicas en bikini. ¿Es Era cierto? otra idea. Era una idea, el productor era Gabriel Suárez, no era Antonio Sánchez Antonio. en ese entonces, no. Él lo que quería era un programa de variedad un poco pícaro en las comedias y en distintos ángulos. Yo era una reportera o conductora, era la co-conductora del programa que iba a la calle a hacer cosas locas y a reportar cosas locas de manera diferente. Había una plaza abandonada, pues yo iba ya a hablar de la plaza y yo la miraba a ver qué me decía, te lo juro, era así mismo, qué me decía esto, que cómo yo le meto a esto, y lo hacía, y así por el estilo, que después se parece un poco lo que yo hice en qué es lo que pasa aquí. Oye, ahí obviamente se da una mutación adicional en tu carrera, ¿verdad? Ujú. Y quiero abundar un poco en esto porque al tú convertirte, vamos a llamar, en una reportera satírica, ese paquete, como se dice en el argot periodístico, que tú hacías, era básicamente un sketch. Me acabas de decir que tú decías, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo presento esta historia? ¿Puedes hablarnos un poco sobre ese proceso de cómo decidir de qué manera voy a contar este asunto? ¿En qué es lo que pasa aquí? Mira, Ujú. literalmente, yo era la reina de los boquetes, me decían, porque yo iba a denunciar los boquetes. A veces ya, mira, hay un roto tal y me daban una idea. Y yo llegaba allí y lo improvisaba, todo era improvisado y no se escribía nada. Y hay veces que literalmente yo llegaba al roto y yo decía, ok, que me hable el roto, porque ¿qué más voy a decir de este roto? Ok, es grande, tiene agua, se puede nadar, no se puede nadar, ok. Inventábamos curitas gigantes. Yo me acuerdo una vez que por la salida hacia San Patricio Plaza, un camión dejó caer unas pelotas unos pedazos de brea. Ujú. La gente le empezó a pasar por encima, se empezaron a derretir con el calor y eran bombs terribles. Y nosotros dijimos, bueno, le salió salpullido a la carretera. Vamos y compramos un pote grande de caladril y en el sketch, y yo de momento le echaba caladril a todo eso para que saliera salpullido. De momento lo arrancan, se lo llevan, fuimos a echarle talco. Había un roto que cumplía un año, fuimos a cantarle el cumpleaños, le llevamos un bizcocho y todo, le echábamos pomada, ya que, pero habían cosas que literalmente llegábamos. Una vez había un roto que cabía un carro adentro, porque de esto que se va desprendiendo, Uy, va sí. socavando. Yo me metí al roto en un close-up y iban abriendo poco a poco, un zoom back, bien poco a poco, bien poco a poco. Yo demandando a la gente, mira, nos están diciendo que demandábamos lo que pasaba, pero de una manera, O sea, denunciabas, quieres sí. decir. Y yo, mire, nos han dicho que hay un boquete enorme en la calle tal, esquina tal, y no encontramos nada. Entonces iban descubriendo poco a poco que yo estaba dentro, Ay, que lo que veían era una pared de tierra. Y dejen de estar llamando, esto es como llamar con anuncios, con reclamos falsos al 911 y seguían abriendo y abriendo cuando iban a ver, yo cabía dentro del roto y sobraba espacio, era gigantesco. oye, ahí entonces
información, entretenimiento y humor se combina. Ahí Silverio traía ya la experiencia de los rayos gamma, este fenómeno de este periodismo satírico que luego a nivel global se Ujú. generalizó, ¿no? Este reportero intrépido con sentido del humor, ingenio, como lo que nos estás contando. ¿Qué lección te dio esa experiencia a ti en términos de la fuerza y el poder que tiene el humor para hacer denuncias, para convocar a la audiencia y después comunicarle algo que es importante que conozcan? Esa fue mi escuela en periodismo. Yo lo que estudié fue drama aquí en la UPI. Yo no estudié comunicaciones, yo no estudié periodismo. A mí el periodismo me llegó por casualidad a través de qué es lo que pasa aquí primero, en un momento en que la gente no conocía, no entendía y a veces se creaba resistencia por parte de los periodistas. Un periodismo humorístico, que no es otra cosa de que pasó esto. A veces cubríamos noticias serias y noticias trágicas. Tenemos que tener mucho cuidado con las trágicas. Eh, y esa fue mi escuela. Lo que era utilizar un time code para crear una historia. Las historias eran no más de 1:30, porque Silverio siempre me decía, mejor que se queden con las ganas a que se aburren y cambien el canal. Hay veces que era tan bueno que lo hacíamos cortitito y más tarde lo otro cortitito. El que no le gustaba, pues esperaba esa, pues sabía que eso pasaba rápido. Todo eso yo lo fui aprendiendo poco a poco, cómo redactar cosas también. Esa fue mi escuela. Llego a Telemundo, a Telenoticias, y lo que ya yo había aprendido, más me tocó al frente los macaracachimbes, los papás de la mamá y el papá de los pollitos. Frente a mí estaba Jorge Rivera Nieves y al lado estaba Ivonne Soya, hello. Y esos terminaron de formarme como periodista. Eh, Antes de entrar ahí, en esa experiencia, en qué es lo que pasa ahí, recuerdo un episodio de verdad que generó mucho debate y una conversación realmente interesante sobre cómo se deben trabajar las fuentes, es decir, cómo yo cubro a la gobernadora, porque en su momento con el desarrollo del programa, ustedes desde un espacio humorístico entran a cubrir ruedas de prensa serias Ujú. y evidentemente en aquel momento, si mal no recuerdo, se dio como, vamos a decir, un choque cultural con algunos colegas, digamos, de la vieja escuela que no entendían ese espacio del humor en el contexto del ejercicio periodístico. Sí. ¿Cómo te fue con eso? Cuento largo corto, fue el año en que Melo Muñoz se lanzó como gobernadora y me toca a mí, no podían enviar a otro, por primera vez meternos y ser parte de una conferencia de prensa, pero tratándola desde un punto de vista humorístico. Y yo recuerdo que yo no me atrevía, es como cuando uno tiene que ir a un sitio o tirarte por un avión por primera vez en paracaídas y ese dar ese paso, y yo no me atrevía, no me atrevía, yo llamo a Silverio, no me atrevo, hasta que de momento no lo pensé y ahí yo aprendí, da el primer paso, que ya está hecho, di la primera palabra y ya, y ese ejercicio lo he utilizado y se lo he dicho mucho a mi hijo también para que lo practique. Y yo dije, cuando ya yo vi que ya estaban relajando un poco, estaba acabando la conferencia, y yo, con permiso, ya tenía que seguir hablando. Es que el pueblo quiere saber si usted va a ser la gobernadora, que es lo que muchos esperan, y usted también espera que sería su marido, sería primer damo, primer caballero, y cuáles serían sus responsabilidades. No le faltamos el respeto a nadie, ya la conferencia estaba acabándose, y ella simplemente contestó con una sonrisa, pues yo sería la gobernadora y él sería mi esposo y me sonrió. Esa risita de ella valió 1 millón de pesos. Después de eso fue que algunos miembros de la Asociación de Periodistas resistentes y yo creo que con falta de conocimiento de ese estilo de periodismo que Manuel Méndez Ballester cultivaba muchísimo tiempo por periódico, eh, formaron un revolú, empezó una protesta interna de ellos y lo escribieron en un periódico y se generó un programa de Ojeda, sin límite, con nosotros, si debía o no, un debate, si debía o no entrar el periodismo humorístico a las noticias regulares. Y la verdad que nos hicieron un favor, porque ahí la gente lo entendió más y lo aceptó más todavía. Oye, ya entrando en la última parte de esta conversación ¡Ay, ya nos que me ha vamos! volado la cabeza. No, 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 pero en la última parte, ¿cómo entonces tú haces el cambio de chip para entrar, digamos, en el escenario del llamado periodismo serio en el contexto de un noticiero, trabajando los temas de cultura y espectáculos, correcto? Mm, Mencionabas que Ivonne, mencionabas que Rivera Nieves te ayudaron mucho ujú. en ese proceso de ajuste. ¿Cómo sientes que fue esa experiencia de adaptación
a esa nueva dinámica profesional? Volvemos al principio de toda esta entrevista, los retos. A mí me fascinan los retos. O sea, a veces gente que me conoce, yo les digo, no me rete, no me rete, no, no lo haga, porque lo voy a hacer. Hay un meme que yo tengo que lo pongo mucho en Facebook que dice, no me digas que no haga algo porque lo hago 2 veces y me tomo foto. No por llevar la contraria, sino por darme cuenta y para mí sentir que sentir la satisfacción de que puedo lograrlo, si de verdad lo quiero. Entonces, a mí me llamaron simplemente para hacer unas vacaciones. Yo estaba contratada, porque yo hice Supercine. Yo era la Manolo Urquiza de ese momento. ¿Qué me dice? Espera, espera, no recordaba eso. Cuéntanos sobre Supercine. Supercine. ¿Qué Cuando hacías yo me ahí? voy de qué es lo que pasa aquí, me llaman en Telemundo y hacemos lo mismo que hacía Manolo Urquiza y Mr. 100 en O sea, Guapa. que tú dabas la introducción de Sí, la pero lo que hacía película era de hoy. bufeando. Era Karate Kid, que la daban 1547 veces. Y la Rambo también. Pues yo me ponía a bufear, ¿qué le pasa a este? Mira, porque yo tenía que hacer los libretos, yo tenía que, según las divisiones que me daban de los bloques de la película, y comentar o simplemente inventarme otra cosa paralela a la situación de la Sí, película. como reaccionando a lo que se iba viendo Entonces, cuando regresaba al sí, break. y yo estaba contratada en Telemundo con un contrato de exclusividad. De momento cancelan el programa porque lo querían cambiar para las 12 de la noche. Y ahí es que me dice, mira, y la Chávez se salió porque fue a adoptar, tiene un maternity leave porque adoptó a su nena. ¿Quieres hacerlo por ella? Y yo, dale. En ese momento no les costaba nada, de hecho, porque yo estaba contratada. No me importaba, dale, vamos a hacerlo. Ella renuncia, postea en la plaza y yo la solicito y me quedé. Y cumplo ahora 28 años haciendo lo mismo y me encanta. Oye, Lourdes, eh, aprovecho y te pregunto sobre esto, que es un tema sobre el cual uno comenta con amigos o con los estudiantes. La cobertura de los temas culturales en la televisión, en los noticieros. ¿Cómo te has sentido en el manejo? Porque usualmente, ¿verdad? Presumo que se le da una mayor importancia por lo que uno ve a figuras de alcance masivo. Yo supongo que tú habrás ido ganando espacios para atender lo que tiene que ver con el teatro, que usualmente no es tan visibilizado. ¿Cómo te ha ido con esa experiencia de tratar de crear equilibrios en términos de tu cobertura de lo que es el mundo de la cultura y el espectáculo? Mira, la mayoría del tiempo yo he sido la productora de mi sección, de estos 28 años. Han habido intervalos en que, como es mucho volumen de trabajo, me han puesto algún asistente. En 2 ocasiones yo le dije a mi jefe, déjame sola, yo prefiero controlarlo. Pero también de la mesa de información me mandan a hacer cosas, que es una mezcla, vienen de distintos lados. Alguien me da la idea o la mesa de información me dice, no, hay que hacer esto por X y Y razón. Es una mezcla. Ahora tengo un asistente nuevamente, que es una chulería, nos llevamos tan espectacular, porque piensa como yo, tiene las mismas loqueras en la cabeza que yo, Freddy Lomba, y sigue llegando la información desde los distintos lugares. En momentos determinados ha habido resistencia a cubrir ciertos temas que yo quiero cubrir. Uno de ellos ha sido el teatro. Yo creo, no porque haya estudiado teatro, pero cuando hay figuras importantes o cuando el valor y la noticia es la obra que se está montando, porque la escribió un puertorriqueño, porque se atrevieron a hacer X cosas, yo siempre busco qué ángulo cubrir. Y a veces, en distintos momentos, ha habido resistencia para cubrirlo, porque no le encuentran la importancia que la gente le podría dar. ¿Tú sabes a quién es para mí el filtro? Mi mamá y tu mamá. Si a tu mamá le gusta, pues a la masa le gusta. No es un muchachito de 30 años que me dice, ay, vas a cubrir eso. No. A la gente del pueblo le gustaría saber sobre eso. ¿Por qué no? La gente del pueblo ni canta el teatro. Digo el teatro porque me ha pasado sí me ha pasado con el teatro. Que no entiende la importancia, igual del teatro de las artes, de que en Llorentorre hagan una obra de teatro, que la he ido a cubrir. Esa gente necesita ser escuchada, esa gente merece ser vista, porque después nos quejamos cuando hacen lo que hacen. Le dimos la oportunidad,
le dieron la oportunidad para que ellos brillaran de otra manera. Y a mí eso me encanta. Una vez hicimos unas visitas a escuelas públicas y privadas cuando vino una novela de niños. Vivan los niños, creo que se llamaban. Y yo entrevistaba a niños desde pequeñitos preescolares hasta niños de cuarto año. Y yo iba a las entrevistadas desde los temas más bobos y triviales hasta temas como una vez fui a la escuela de mis hijos sobre si algún día tú sabes de alguien que ha sido abusado sexualmente o la han molestado sexualmente, ¿qué tú harías? Si a ti te pasa, ¿qué tú harías? ¿Qué deberíamos hacer con esas personas? Son temas serios y delicados. Íbamos a escuelas públicas, hicimos una alianza con escuelas públicas. Yo trataba de que hubiera gran parte de esas escuelas. Fuimos a una escuela que queda frente a Lloren Torres, esa fue una de las mejores. Esa experiencia con niños, con la gente, a mí me encanta ese contacto con el pueblo, me fascina. Cada vez que a mí me dicen, no, porque tu sección de farándula, no, yo no hago sección de farándula, yo hago sección de entretenimiento. ¿Qué cubre entretenimiento? ¿Qué haces tú en tu comunidad? ¿Qué hace tal otra persona que es importante? Para mí es tan importante un Bad Bunny como una persona que de momento hizo una cosa importante en su comunidad e impactó positivamente a otro. Para mí lo es. No todo el mundo piensa como yo. Claro, es Y a que veces hay esa resistencia. el concepto de cultura es muy amplio. Está la Claro, cultura popular, la de yo élite, la siempre he del dicho que pueblo. todos somos artistas. El que trabaja en números es artista de los números. Y el que trabaja en un laboratorio es artista en lo que hace. Tiene que crear todos los días. Óyeme, es que es creativo. Tiene que ponerse alguien para que le cuadre unos números. Por ejemplo, todos tenemos artistas y todos tenemos que amar lo que hacemos para poder ser creativos. Si no, tú ves a la gente apestar en los trabajos. Es por eso. Es verdad. Sí, oye Lourdes, ya debemos ir recapitulando, pero no Ay, quiero no, dejar no nos esto vayamos. fuera. No, verdad, yo he disfrutado muchísimo, verdad que gracias. Es que sé que en algún momento, medio en broma y medio en serio, tú has dicho, bueno, yo soy actriz de vocación, periodista por accidente, me consta que cada cierto tiempo retomas el aspecto como actriz. Que obviamente esto se dificulta por la rutina Ujú. en el Departamento de Noticias de Telemundo. Si se crearan las condiciones para poder regresar a escena una vez más, ¿con qué Mañana. tipo de obra, con qué personaje? ¿Hay algo que tengas pensado, algo que te encantaría poder hacer en esta etapa de tu vida? Lo más reciente que hice fue los monólogos de la vagina, Sí. que tuve 8 años haciéndolo desde que mi hijo nació. Eh, a la gente le gusta como yo hago comedia y si supieras que es lo que menos me gusta, porque a mí no me gusta estudiar la comedia, yo hago lo que hago porque me sale. Si es espontáneo, sí. Sin embargo, a mí me apasiona el drama. A mí me encanta el drama. Pero, y sí, y más en momentos en que la gente lo que quiere ver es muchas veces comedia liviana y fácil. ¿Y hay alguna obra en particular, alguna pieza dramática que pienses, ahí hay un personaje para mí? No, pero siempre he dicho que yo quiero volver a hacer bodas de sangre. Bendito, ya no puedo hacer a la novia. Bueno, bueno, bueno. Pero la madre de Leonardo es un personaje espectacular que yo me lo viví aquí a través de Frances Cardona y de Oh. Cuca, que hicieron dos madres espectaculares. Me encantaría volver a vivir esa obra tan hermosa de Lorca, Oye, pero sí, en un momento bien retante donde volvemos, hay que volver con el teatro clásico y con el teatro serio, no nada más que quedarnos, y eso el público es el que tiene que respaldar, no la comedia liviana que escriben a lo loco con figuras que sacan de por ahí, sino oye, con a lo buenos mejor actores que aquí hay en en el este país. departamento de drama se dan las condiciones por una pieza en la que puedas venir de invitada. Mañana. Claro que sí. Mañana. Pero es que me Lourdes. encanta. ¿Y sabes qué? Me encanta dirigir también. Ah, sí. He dirigido muchas cosas. A mí me dicen Spielberg, los camarógrafos en noticias me dicen Spielberg. Bueno, diriges los reportajes. Y ¿Cómo Jacobo armamos este Morales un estudio? día me vio dirigiendo al camarógrafo y dándole muchas instrucciones y me dice, tú tienes pena de directora. Y yo, ellos me bufean y Jacobo me lo digo en serio. Me encantaría algún día dirigir. Lourdes, gracias Ya no mil. tenemos que ir. Sí, ha sido un gustazo. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a Amigos, ustedes. estén pendientes del Teatro Invita, este programa de tertulias culturales del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Sigan el teatro en las redes sociales, el Teatro UPR. También estén pendientes de las actividades de los exalumnos de aquí, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Será hasta la próxima. Yo.